Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a explicar cómo puede variar la dieta en función del tipo de deporte que vayamos a realizar. Cuando se habla de nutrición deportiva, muchas veces tendemos a generalizar. Evidentemente es más fácil dar pautas generales que pautas individuales, porque en ese caso pues depende de las condiciones concretas de un individuo concreto que tenemos que conocer, yo diría que casi a la perfección, para poder hacer una dieta adecuada, especialmente adecuada para ese deportista. Esto, por ejemplo, en el caso de deportistas profesionales, es parte de su trabajo, o mejor dicho, de su equipo de trabajo, porque suelen tener un equipo multidisciplinar a su alrededor, médicos, entrenadores, fisioterapeutas, nutricionistas, que adaptan todo lo que les rodea para obtener el máximo rendimiento. Pero es que ese es su trabajo, son deportistas profesionales. Ahora vamos un poco más a nivel de calle, ¿no? A deportistas amateurs que no cuentan la mayoría de las veces con tanta ayuda, evidentemente, como los deportistas profesionales, pero que también quieren obtener el máximo rendimiento del ejercicio físico que están realizando. Me da igual que sea un deportista que tiene como objetivo correr una maratón, necesitará un tipo de dieta específico, que sea un deportista que solamente quiere aumentar la masa muscular con fines, por ejemplo, estéticos, ¿vale? Ese es su objetivo, necesitará una dieta totalmente diferente al deportista que quiere correr una maratón. Os podéis imaginar, ¿no? En un caso, el corredor tiene que controlar mucho su peso y su porcentaje de grasa corporal para evitar que durante la carrera tenga que mover más pesos, mover más trabajo, más energía, más esfuerzo, ¿no? Dentro del cuerpo de cada deportista, evidentemente. No podemos pretender que una persona de 2 metros de altura pese 50 kilos. Es inviable, totalmente. Lo mismo que si una persona mide 1,60 y pesa 80 kilos, pues probablemente va a tener un exceso de grasa corporal. Individualizamos siempre. Vale, pues la dieta del corredor de maratones, evidentemente, no es igual que la dieta del fisioculturista, por ejemplo, que en ese caso la prioridad es el aumento y la definición de su masa muscular. En ambos casos tenemos que adaptar la dieta al tipo de deporte. Y no solo eso, podemos ir mucho más allá. Tendremos que adaptar no solo al tipo de deporte, sino a la persona en concreto. Si esa persona lleva una vida sedentaria y entrena solamente 1 o 2 horas al día o a la semana y quiere conseguir un objetivo concreto, tendremos que adaptar la alimentación dentro de los requerimientos de ese deporte a las características concretas de esa persona. Imaginaros que yo solo puedo entrenar 3 horas a la semana. No tendré que alimentarme de la misma manera que alguien que entrena 2 horas o 3 al día, aunque sea un deportista amateur, que también los hay. Por lo tanto, esa individualización no solo está relacionada con el tipo de deporte, sino con la persona concreta, con sus medidas antropométricas y con el resto de la actividad física que hace a lo largo del día. Evidentemente sí que hay ciertas normas generales, ¿no?, para todos los deportistas, y sería vigilar, valorar o concretar, ¿no?, dependiendo de la individualización, cuáles son los porcentajes de proteínas, de carbohidratos y de grasas que se deben incluir en la dieta dependiendo del objetivo que queramos conseguir.
el deportista fisioculturista probablemente tendrá una ingesta superior de proteínas, y en el caso del deportista que corre maratón, depende, porque tenemos diferentes estrategias. Probablemente buscaremos o un aporte alto de hidratos de carbono si el metabolismo del deportista se basa en esa ruta metabólica. ¿Y por qué os lo digo? Porque en deportes de resistencia y de larga duración tenemos otra estrategia, que sería utilizar las rutas metabólicas que utilizan la grasa como fuente de energía, los cuerpos cetónicos. Trabajar la flexibilidad metabólica para que el cuerpo sea capaz de cambiar de una a otra en función del aporte de la ingesta, de lo que se ingiere o lo que no se ingiere, porque el aporte de glucosa debe mantenerse a través o a lo largo de todo el ejercicio físico si dependemos de esa ruta metabólica, pero sin embargo el aporte de grasa no hace falta que sea exógeno a través de lo que comemos o que ingerimos, sino que puede ser endógeno a través de los depósitos, de las reservas de grasa que tenga ese deportista. Evidentemente los post-entrenamientos, los pre-competición, la intracompetición, dependerá también de cuál sea la estrategia que se vaya a utilizar para mantener la energía durante toda esa maratón. Cuando hablamos de dieta para deportistas no debemos olvidar el agua, que a veces dieta va asociada a alimento y agua no es alimento, y se nos olvida la importancia que tiene la hidratación en cualquier tipo de deporte. Volvemos a la individualización, a la personalización. Por ejemplo, y vuelvo a los mismos ejemplos, el fisioculturista, dependiendo de la duración de sus entrenamientos, necesitará más o menos hidratación durante ese entrenamiento. Muy buena antes, muy buena post-entrenamiento, pero en el medio puede no ser tan importante o tan imprescindible esa hidratación. Por supuesto que si falla, es escasa, el rendimiento puede llegar a disminuir, pero no se van a producir grandes problemas porque los entrenamientos suelen tener una duración más o menos corta. Vale, yo entreno 3 horas seguidas levantando peso. Ahí sí que necesitas, por supuesto, rehidratar durante el ejercicio físico. No, yo entreno 45 minutos. Si se te ha olvidado el agua, no te va a pasar nada. Si eso a lo largo del día no lo recuperas, entonces sí, podrías tener peor recuperación y que tu rendimiento vaya disminuyendo a lo largo de días sucesivos, porque muchas veces es una cuestión de hábito, no es de un día que se me ha olvidado el agua, se me ha olvidado el botellín o no tengo una fuente cerca, sino que suele ser un hábito, y en ese caso sí podría ocasionar un descenso del rendimiento deportivo y un aumento de la aparición de lesiones deportivas. Así que ojo, que aunque podamos pensar que no es necesaria, a veces sí que puede serlo. Volvemos a pensar de manera individualizada. Vamos al maratoniano. En este caso, la hidratación intradeporte es fundamental. Son muchas horas de carrera, muchas veces en condiciones atmosféricas desfavorables. Alta humedad relativa, calor, frío, también podría ocurrir. A pesar de que este tipo de pruebas muchas veces se planean, ¿no?, en épocas del año en las que el clima es un poco más benévolo, bueno, pues nos podemos llevar sorpresas y tener, por ejemplo, en mayo, en primavera, pues un día que nos salga de 10 grados. Y en ese caso, bueno, pues lo tendremos que tener en cuenta tanto en la ropa como en los habituallamientos y en las necesidades de hidratación. Menos sudoración requiere menos aporte de hidratación a lo largo de la carrera, pero el consumo de glucosa sigue siendo el mismo, por lo tanto tendré que reponerla también a través de la ingesta o de geles o de bebidas isotónicas. Ya veis que así parece muy complicado, pero claro, os estoy hablando como de muchos casos en
todo en conjunto. Cuando cogemos a un señor que hace un deporte concreto y empezamos a evaluar su dieta y sus hábitos, entonces evidentemente resulta mucho más sencillo porque nos tenemos que adaptar solo a sus condiciones específicas, no a todas las posibilidades que pueden ocurrir cuando se practica un deporte concreto. Y por supuesto que no se nos deben olvidar, y en estos casos podríamos decir que en todos, en cualquier deporte, es muy importante el aporte de vitaminas y de minerales, sobre todo, vamos a decir en este caso, minerales que participan en la contracción muscular, en el impulso nervioso, en todo aquello que favorece el rendimiento deportivo, y las vitaminas podríamos decir que nos favorecen la recuperación, así como otras sustancias con acción antioxidante que ayudan a recuperarse mejor del esfuerzo que ha supuesto ese ejercicio físico. Y aquí vamos a destacar también el papel que cada vez parece que está como más en boca de todos, de las grasas, en concreto de los ácidos grasos omega 3, con esa función antiinflamatoria que tienen, que también ayudan a mejorar la recuperación después del ejercicio físico. Así que ya veis, una dieta variada, adaptada a los requerimientos, a las necesidades de cada deporte, y dentro de cada deporte al individuo concreto que lo está practicando. Así que espero que este vídeo, como siempre, os haya gustado y le deis al like. Y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.